Dios les bendiga, mi hermano, una vez más. Le damos gracias a Dios que Él nos permite poder reunirnos otra semana en comunión como hermanos, cantando en espíritu y en verdad, gracias a la misericordia de Dios que nos unió como pueblo mediante la sangre de Cristo. Y somos hijos de Dios por medio de Él. Y una de las cosas que hace nuestro Padre es enseñarnos, ¿no? Por medio de su palabra. Cristo oró en el huerto de Getsemaní. Oró por nuestra santificación. Dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, cada vez que nosotros estudiamos la palabra del Señor, oramos para que el Espíritu Santo la utilice y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Como dice la Biblia, que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia al hombre de Dios para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que constantemente debemos estudiar las escrituras y es lo que estamos haciendo, estudiando la palabra, en este caso la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, de manera expositiva, de forma tal de que nosotros podamos poder aprender más de lo que la poderosa palabra de Dios tiene para nosotros. Mi hermano, acompáñenos a orar una vez más para presentar nuestros corazones delante de Dios y nuestra mente. Padre, te damos gracias, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Y te damos toda gloria, honra y honor, Señor, sabiendo que tus palabras de vida, Señor, nos van a edificar, Padre. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, para que tú las pongas allí, tus palabras, y las escribas en las tablas de nuestros corazones, para que sea una realidad en nuestras vidas, Señor. El objetivo de nosotros en el día de hoy es conocerte más, conocer más tu carácter, Señor, para poder imitarte, Padre. Ábrenos las escrituras así como tú hiciste con aquellos tus discípulos camino a Emaús, Señor, que cuando les abría las escrituras, Señor, les ardía su corazón, que nos arda nuestro corazón, Señor, y podamos verte con claridad en toda plenitud, Señor, para que produzcas gozo en nuestro corazón y alabanzas a tu nombre, Señor, y a tu gloria, Padre. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, la porción de la escritura que vamos a utilizar hoy, como ya mencionamos anteriormente, es Romanos 9, versículos del 14 al 18. Y vemos, mis hermanos, que en este momento le dimos a esta porción de las escrituras, esta es la segunda parte de estos versículos. La primera parte la hicimos la vez anterior, en donde desarrollamos los versículos 14, 15 y 16. Ahorita vamos a desarrollar prácticamente los versículos 16 también, 17 y 18. La segunda parte le dimos como título, como énfasis a esta sección de la escritura, del que quiere tener misericordia, quiere, y a quien quiere endurecer, endurece. ¿Verdad? Vemos esta frase allí en la palabra de Dios que nos deja a nosotros muchas interrogantes, ¿no? Y como siempre, es importante hacer un resumen para tratar de reconectar con el tema que trae Pablo. No podemos perder el hilo contextual ni la línea melódica que trae la escritura, porque podemos desconectarnos rápidamente y sacar fuera de contexto, mis hermanos, lo que se está diciendo aquí. Y es muy importante, ¿no? Porque antes de hacer el acostumbrado resumen del capítulo 9, tenemos que recordar que venimos de un capítulo número 8, que ahorita estábamos cantando una alabanza y nos leyeron el versículo 1 del capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Y vemos cómo Pablo habla la diferencia entre la carne y el Espíritu y empieza a decir, porque los hijos de Dios, inclusive aún la naturaleza gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y dice también, y aún todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Y dice y cierra el capítulo 8 con una maravillosa promesa diciendo que ni lo alto, ni lo ancho, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios
en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay una maravillosa promesa de una seguridad que tenemos nosotros en Dios y que descansemos en esas promesas por medio de Cristo, ¿verdad? Ese es el tema que trae Pablo y de repente pareciera como que Pablo cambió de tema de manera inmediata en el capítulo 9, porque hablando de las promesas de Dios y luego continúa con esta frase diciendo, verdad digo en Cristo y no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está hablando desde el Espíritu Santo e invoca al Espíritu Santo de Dios para darle énfasis a lo que va a decir, para que la gente vea que está diciendo verdad y pone a Dios como testigo de lo que va a decir es cierto. Y dice que tengo profunda tristeza en mi corazón porque desearía yo ser mismo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, ¿verdad? ¿Y por qué vemos este constante, como este cambio de voz de repente en Pablo, hablando de las promesas de Dios y de repente habla de la tristeza que tiene su corazón con respecto al Israel de la carne, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, no es difícil inferir lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que está escribiendo la iglesia en Roma, que está compuesta por judíos y gentiles, y estamos hablando de las grandes y maravillosas promesas de Dios, y de repente puede surgir la pregunta, si las promesas de Dios son para el pueblo de Dios, para todo el que se la dio, ¿cómo es que hay tantos israelitas que no creen en Jesucristo? ¿Cómo ellos no alcanzaron la promesa? ¿Cómo es que no llegaron a alcanzar la promesa? Si las promesas de Dios son en el cielo y en el amén, ¿qué pasó con ellos? Y eso es lo que Pablo está desarrollando en el capítulo 9 de Romanos. Está respondiendo a esa inquietud de qué pasa con aquellas personas que no alcanzan las promesas, mi hermano. Y de hecho, para que vean que eso es lo que llega a la conclusión que llega Pablo en el mismo capítulo 9 de Romanos. Si usted lee Romanos 9, del 30 en adelante, dice Pablo algo que dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa es la conclusión del capítulo 9 de Pablo, en donde está diciendo, lo que no alcanzó Israel lo están alcanzando los gentiles, porque hay un factor importante y es la fe, ¿verdad? Por eso venimos combatiendo la gran mentira del determinismo gnóstico maniqueo, que hoy se disfraza bajo la teología del calvinismo, mis hermanos, en donde nos enseña que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió a bebés, unos para el infierno, otros para morir, y que nadie puede hacer nada, mi hermano, que ya todo está predestinado. Y eso no es lo que está enseñando la Biblia, mi hermano. Lo que nos está diciendo Pablo es que el medio para alcanzar las promesas de Dios se llama fe. Fe. En la Biblia, la palabra fe no es, mis hermanos, la fe que nos enseñaron a nosotros en la religión, que es una fe, si se quiere, filosófica, es algún estado mental, algo como que tú crees. La palabra fe del griego pistis o del hebreo emuná representa fidelidad dentro de un pacto y se puede, dentro de todas las cosas, mis hermanos, ilustrar con la fidelidad que debe haber entre una esposa y un esposo dentro del matrimonio. Desde ese punto de vista podemos ilustrar la fe. Fiel a mis votos, yo soy fiel a mis votos, yo me comprometo a cuidarte como esposo, como Dios, me prometo a salvarte si tú me eres fiel. No son las palabras del pacto que le dijo Dios a Israel en Éxodo 19. Ustedes serán mi especial tesoro si hacen lo que yo digo. Serán mi especial tesoro si hacen lo que yo digo. Hay un sí condicional. Hay una condición. Y esa condición, mis hermanos, hacer lo que dice Dios es la fe, la fidelidad en lo que Él ha establecido. Porque Él estableció un plan. Mis hermanos, estableció un camino, tiene instrucciones para su pueblo santo, el cual permite que las personas que no conozcan al Dios vivo
puedan conocerlo a través de un pueblo santo que vive con su Dios y camina de acuerdo a su Dios. Es lo que vemos en Deuteronomio, cuando el Señor le dice en Deuteronomio 4, y verán toda la nación alrededor y dirán, oh, cuán grande ley tiene este pueblo, y qué nación hay como Israel que tenga a un Dios tan cercano como el que tienen ellos, ¿verdad? Pedro también nos lo dice en una de sus cartas, porque ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad? Ese es el propósito de un pueblo santo, dar a conocer a Dios por medio del estilo de vida, ¿verdad? Y el estilo de vida lo establece Él. ¿Por qué lo establece Dios? Porque el único santo es Él. La santidad no puede nacer de nosotros, el amor no puede nacer de nosotros, la bondad no puede nacer de nosotros, la benignidad no puede nacer de nosotros, porque nosotros estamos contaminados. Él es el que nos santifica, Él es el que nos limpia, Él es el que nos hace conforme a su imagen y semejanza, que es el trabajo del Espíritu Santo. Y eso es lo que precisamente Israel no hizo. Usted lee todo el Antiguo Testamento y usted va a ver a Dios peleando con Israel en todo momento, llamándolo al arrepentimiento, mandándole profeta tras profeta, profeta tras profeta. Nunca lo hizo. Y por eso Pablo en Romanos 3, mis hermanos, dice, ¿y acaso por la incredulidad de ellos Dios faltó a su fidelidad? Dice, en ninguna manera. Dios es fiel aunque tú seas infiel. Y ese es el proceso. Y eso es lo que Pablo va a explicar en Romanos 9. Está explicando cómo es que Dios toleró a un pueblo tan infiel por tanto tiempo para traer la gran promesa que hizo desde Génesis 3:15, la que le hizo a Abraham cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, que en Galatas 3 el apóstol Pablo mismo dice, ¿quién es esa simiente? Y la toma en singular, es Cristo, la simiente en la cual seríamos bendecidos todos, por el cual el nuevo nacimiento se puede dar a cabo, por el cual, mediante el cual la restauración de todas las cosas es posible, porque Él derrotó, mis hermanos, a aquello que se había introducido a la nueva naturaleza del hombre, que es la muerte, y de la cual Él nos tenía que rescatar. Pagó rescate por ti y por mí, porque nosotros éramos propiedad de la muerte. Porque el día que pecares, ciertamente morirás. Había una sentencia que el Señor había hecho. Y si pecaste, les pertenecía a la muerte. Por eso en Oseas, si seguimos leyendo Oseas en estas clases que vamos a tener de cómo estudiar la Biblia, vamos a ver en un momento dado como el Señor dice, oh muerte, yo seré tu muerte. El Señor mismo iba a matar a la muerte. Por eso que la Biblia dice que el último enemigo a ser derrotado es la muerte. ¿Verdad? La muerte no lo pudo retener, dice la palabra. Él derrota a la muerte. Al derrotar la muerte pasa a ser esclava de Cristo, se sujeta a Cristo, Dios sujeta todo a Cristo y Cristo ahora tiene la potestad sobre la vida y la muerte y le da vida a quien Él quiera. Y Él decidió darle vida a los de la fe. En ese sentido, Pablo entonces nos está trayendo a nosotros, utilizando, mis hermanos, ejemplos del Antiguo Testamento para dar a conocer qué fue lo que pasó con Israel. Y empieza a decir, porque no todos los israelitas son israelitas, ¿verdad? Y tenemos que desarrollamos qué significa la palabra Israel y cómo Jacob llegó a ser cambiado el nombre de Jacob a Israel y cómo eso repercute en la vida espiritual. Israel es el que pelea con Dios, el que se basa en la fuerza de Dios, el que pertenece a Dios. Y luego le dice, porque en Isaac será llamada descendencia, no en Ismael, queriendo decir, no es por los esfuerzos de la carne, sino los que nacen por la voluntad de Dios, por el poder de Dios, así como Isaac, esos son los hijos de Dios. No que Isaac haya nacido salvo automáticamente. Lo que Pablo está utilizando a Isaac, mis hermanos, como una alegoría para que nosotros veamos que son los que nacen por el poder de Dios, no por la tradición que se quiso utilizar a Sara con Agar, mis hermanos, que ya la entendimos, como la gente en Ur de los Caldeos, que era esa época donde vivía Abraham,
que es lo que era la Babilonia de aquella época, donde podemos nosotros a través de la arqueología poder conocer lo que se nombra el Código de Hammurabi. Y en el Código de Hammurabi, mis hermanos, se establecía que era una costumbre de la época que si una mujer era estéril tenía que proveerle una mujer fértil a su marido para que éste tuviera descendencia. De esa mentalidad humana, Sara se basó para tratar de darle una ayudadita a Dios. Dios le dijo, poderoso soy yo para cumplir mi promesa. Y ahí estableció la circuncisión. Ahora te vas a circuncidar y vas a circuncidar a todo varón para que recuerdes que poderoso soy yo, Génesis 17. La circuncisión era para recordar las promesas de Dios. Y los judíos lo establecieron mal porque lo utilizan como medio de justificación. No era medio de justificación, era medio para recordar las promesas de Dios. De que Dios decía en la Amén, dice, Sara tendrá un hijo. Y más aún, dice el Señor, por medio del apóstol Pablo, lo dice, y más aún te digo, y compara a Jacob y Esaú. Dice que ya Dios lo había escogido desde el vientre y de que no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, y ya lo había escogido. Dice, mas Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vimos que entre Romanos 9:12 y Romanos 9:13, mis hermanos, Pablo está citando dos pasajes de la Escritura que tienen alrededor de 1500 años de separación entre ellos, y está hablando de naciones, y la había escogido para servir, no en detrimento del otro, sino para servirle al otro, para producir también salvación en el otro, porque eso es lo que hace nosotros, cuando Dios, y eso sí está bíblico, Dios escoge de manera incondicional a su siervo. Dios escoge quién va a ser profeta, quién va a ser pastor, quién va a ser esto, quién va a ser lo otro, y es una elección incondicional. Dios la escoge, pero el ministerio no da salvación. Ese es el punto. Yo puedo ser pastor y no puedo ser salvo. Hermano, en el Antiguo Testamento hubo muchos sumos sacerdotes, ministros de Dios. ¿Y fueron salvos todos? No. ¿Elí fue salvo? No. El sumo sacerdote que Dios le reclama en Oseas 4 son salvos. No. Él le dice, por cuanto tú despreciaste mi ley y la desechaste, yo te desecho a ti y a tus hijos. El ministerio no da salvación. El ministerio del que habla Dios, porque Dios se reserva el derecho para decir, por esta línea voy a traer al Mesías, y a Dios le plació escoger a Jacob. Eso es todo. Ahí no estamos hablando de salvación, sino que él escogió por dónde y cómo iba a escoger la línea por la cual vendría Jesús. Ahora bien, mis hermanos, viene explicando todo esto el Señor, ¿verdad? Pablo expresa este dolor y está explicando qué fue lo que pasó, por qué Israel no alcanzó, o la gran mayoría de los judíos, mis hermanos, de los israelitas del primer siglo, no alcanzaron esa promesa. Los hijos de Dios son los que por fe buscan alcanzar la promesa de Dios. Tenemos el ejemplo de Jacob y Esaú. Vemos cómo Jacob, mis hermanos, quiso las promesas de Dios, mientras que Esaú, de hecho la palabra Jacob significa el que alcanza. Por eso se estiró cuando nace, dice, se estiró y le agarró el talón a su hermano. Mientras que vemos cómo Esaú despreció todas las cosas de Dios. Por un plato de lentejas, que es lo que representa el estado del corazón. Porque vamos a estar claros, mis hermanos. Cuando nosotros estamos en aprietos, de verdad en aprietos, es cuando sale lo que está en tu corazón. Es cuando realmente tú le sabes lo que está. Hay dos estados que revelan el estado de tu corazón. Cuando estás en aprieto y cuando estás en saciedad. Cuando estás en saciedad, y la Biblia lo dice en Deuteronomio 8:10, que cuando comieres y te saciares, le darás gracias a tu Dios. Porque no hay nada más difícil que dar gracias a Dios cuando tú estás saciado. En la saciedad la gente tiende a olvidarse de Dios. Tiende a olvidarse de Dios. En la salud, cuando tienes muy buena salud, cuando tienes muchas bendiciones económicas, digámoslo así, las personas tienden a olvidarse de Dios. Haz el ejercicio ahora en adelante. Cada vez que comas, después que comas, dale gracias a Dios por lo que comiste. Vamos a ver cuántas veces vas a recordar darle gracias a Dios después que comas. Haz el ejercicio. Yo lo he hecho y me he dado cuenta.
A veces termino de comer y me paro y digo, uy, no le di gracias a Dios, le doy gracias antes de comer por la comida. Pero después, mis hermanos, me cuesta. Cuando estamos saciados, recordar quién es el que nos sacia es extremadamente importante. Y esto es lo que pasaba en la vida de Jacob y Esaú. Esaú estaba pendiente, mis hermanos, de otras cosas. El libro de Hebreos lo dice que era un fornicario, que era una persona que no tenía fe, literalmente hablando, mis hermanos. Y eso es lo que está hablando Pablo. Lo que pasó con el pueblo de Israel es esto, y está usando ejemplos. Primero usa el ejemplo de Isaac e Ismael. Uno es hijo de la carne, el otro es hijo de la promesa o por el poder de Dios. El otro, mis hermanos, Jacob y Esaú, a pesar de que ambos eran descendientes de Isaac, descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, ambos estaban en planos distintos porque uno vivía tras la fe de Dios, mientras que el otro vivía por su propia carne. ¿Y por qué Dios buscaba, mis hermanos, y trabajó con Jacob? Porque Jacob buscó las promesas de Dios. Esaú no. Y preguntan aquí, el apóstol Pablo hace una pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y eso es lo que está hablando Pablo. Dios se reserva el derecho de tener misericordia del que quiera tener misericordia. Y él lo dice a lo largo de la Biblia, mis hermanos. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, yo tendré misericordia. Dios reservó en su soberanía tener misericordia del que se arrepiente. Como dice el salmista, un corazón contrito y humillado no despreciará jamás Dios. El que se humilla y se aparta, mis hermanos, de ese Dios tendrá misericordia. Pero si nadie se aparta de sus pecados, si nadie se arrepiente, Dios no está obligado a darle salvación simple y llanamente porque son nietos de Abraham. Ese es el punto de esto. El punto no es, mis hermanos, como hemos venido diciendo, todo lo que enseña el calvinismo, de que desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó quién iba a ser salvo y quién no. Eso no es de lo que está hablando la palabra. La palabra está hablando de que Dios es misericordioso con el que Él quiere y Él estableció que tú te tienes que humillar delante de Él. Por eso Dios envía profetas, por eso Dios envía evangelistas, por eso es nuestra labor evangelizar a cuantas personas nosotros podamos evangelizar, mis hermanos, porque el mensaje del evangelio es un mensaje que nos convence de pecado. Cuando tú le hablas a una persona y le dice, le muestra los 10 mandamientos, mis hermanos, y le apunta a su corazón y le dice, tú jamás has dicho una mentira, tú jamás has dicho esto, tú jamás has hecho lo otro, mis hermanos, literalmente hablando, eso nos va a convencer de nuestra posición completamente pecaminosa y de nuestra necesidad de salvación. Y ahí es donde entra Jesucristo, mi hermano. Cuando nosotros confesamos de corazón, de verdad, lo que nosotros somos y la ayuda que necesitamos de Dios, mi hermano, Dios nos rehúsa ayudar a aquel que realmente se humilla delante de su presencia. Pero no era el caso del pueblo de Israel, mis hermanos. Y ese es el mensaje que hoy traemos, porque hoy yo te voy a invitar a que tenga en consideración estas 3 cosas que traemos en mente, como decíamos la semana pasada. Pablo va a citar esta semana a Faraón y lo que Dios hizo con Faraón. Y lo único que tenemos que estar pendiente es qué pasó con Faraón en aquel tiempo que Pablo lo está citando, en aquel tiempo que Pablo está citando el libro de Éxodo. ¿Qué pasó con Faraón? Cómo eso representa al Israel del primer siglo y cómo eso, mis hermanos, se conecta con el Israel del primer siglo. Y más aún, cómo eso aplica para mí en el día de hoy. 3 cosas. ¿Qué sucedió con Faraón y Dios? ¿Cómo eso, mis hermanos, representa hacia el futuro en el cuanto al Israel del primer siglo? ¿Cómo Israel del primer siglo y Faraón vienen a estar siendo personajes, mis hermanos, que se conectan? O Faraón viene a ser un símbolo del Israel del primer siglo y cómo nosotros pudiéramos caer también en lo mismo, ¿verdad? Ese es el punto. Pablo viene comparando a Israel con Ismael, lo viene comparando con Esaú, lo viene comparando ahora con Faraón. Tienen características específicas. Ismael, hijo de la carne. Esaú, una persona que no les prestaba atención a pesar de la promesa. Una persona sin fe. Y Faraón, ¿qué característica tiene Faraón? Que se parece al Israel del primer siglo. Porque esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué característica? Esto es, mi hermano, lo que buscamos nosotros entender
ahora, en este momento. Y por eso vamos a leer de nuevo la porción de la Escritura, Romanos 9, 14, 18. Y nos extendimos un poco en la introducción, pero es importante siempre reconectar. Pablo diciendo, ¿qué diremos entonces? Leo la Biblia textual. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es el del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. De nuevo Pablo encierra unos versículos, mis hermanos, entre al principio una conversación que tuvo con Moisés, mis hermanos, y al final ya. Pablo está citando Éxodo 33, 13. Éxodo 33, 13, no me acuerdo si es 13 o ya le digo, Éxodo. Está citando Éxodo 7.3 y está citando a Éxodo 33. Ahorita le doy la cita. El punto ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo Pablo compara la relación de Dios con Faraón a la relación que tenía Dios con el Israel del primer siglo. Y cómo empieza diciendo en Romanos 9:17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Lo primero es que vemos es, ¿levantó Dios a Faraón para destruirlo tal como enseña el determinismo? Es lo que nos tenemos que preguntar, ¿verdad? La respuesta es que el texto no nos dice eso. Cuando leemos, mis hermanos, lo que dice en el libro de Éxodo, no vemos eso. Dios dijo que lo levantó para mostrar su poder y hacer su nombre notorio y anunciado por toda la tierra. No dice, te seleccioné para destruirte desde antes de la fundación del mundo, te seleccioné y te levanté para destruirte, enviarte para el infierno, y yo determiné todas tus malas acciones y no hay nada que puedas hacer porque yo decreté que tú fueras malo y yo te voy a condenar sin que tú puedas hacer nada, ni que tengas oportunidad de arrepentirte. No, no es lo que está diciendo Dios. Aquí, mi hermano, lo que está diciendo es que va a mostrar su poder y su nombre. Entonces veamos el contexto de la cita de Pablo. Pablo citó Éxodo 9 del 13 al 17 y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensorberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Fíjate todo lo que le está diciendo Dios aquí a Faraón, mis hermanos. Serás quitado de la tierra. Faraón no se arrepintió. Nunca se arrepintió. Pudo haberlo hecho, ¿verdad? Como dice, como pasó con el pueblo de Nínive cuando Dios mandó al profeta Jonás. Dios profetizó que iba a destruir la tierra, la tierra de Nínive en 40 días. Pero la terminó destruyendo. ¿Y qué pasó? ¿Dios dice mentira o qué? No, es que Dios siempre actúa de la misma manera. Dios manda la profecía, mi hermano, manda la corrección, y si la persona se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Porque ese es el punto de él. Dios es un Dios perdonador. Y me dirán, no, pero es que Dios de un principio dijo que le endurecería el corazón a Faraón. Y es verdad. Dios dijo que le endurecería el corazón a Faraón. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Existe un por qué o a Dios se lo sacó del aire?
Se lo inventó y dio un Dios caprichoso. Dijo, amanecí con ganas hoy de endurecerle el corazón a Faraón. O se imaginó el plan, voy a hacer esto, esto y esto, y cuando llegue el tiempo voy a endurecer a Faraón, un Faraón súper inocente, y simple y llanamente lo endureceré y lo enjuiciaré por causa del endurecimiento que yo causé en él, y lo condenaré porque yo lo endurecí. Y como él no se arrepintió por causa yo lo endurecí, entonces yo lo voy a enjuiciar por eso. Eso es lo que establece el calvinismo. Y ellos dicen, aún así, Dios es bueno. Dios es bueno. Es imposible que Dios sea bueno, mis hermanos, si Dios hace esas cosas. Y es lo que ellos tratan de vender, porque pareciera que es lo que está ocurriendo aquí, pero vamos a ver que Faraón, mis hermanos, no era ningún inocente como la palabra declara. De hecho, el calvinismo se basa o usa uno de los versículos que usa para tratar de demostrar que no tenemos libertad para elegir. Está en Éxodo 7:3, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué es lo que sucede con eso, mis hermanos? ¿Cuál es el problema que ellos tienen cuando ellos citan este versículo y nos intentan decir que esto es prueba de que Dios controla cada una de las acciones de las personas? Esto se llama la falacia de la generalización, ¿verdad? O no la falacia de generalización, no. Aquí está llegando a una falsa conclusión, porque aquí está hablando de Faraón. Lo que va a hacer con Faraón es un caso particular de lo que hizo Dios con Faraón para llevar a cabo una acción específica, mis hermanos. Aquí no se puede aplicar algo particular como si fuera algo general. No te puedes concluir eso. El texto no te da para eso. Eso no implica que Dios se lo hace a todo el mundo. Mas, sin embargo, ellos lo que enseñan es eso. La pregunta es, ¿Dios endureció a un inocente Faraón víctima de un Dios determinista con ansia de gloria? ¿O qué realmente pasó, mis hermanos? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es la historia de Dios con Faraón. Lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Conocía Egipto al Dios verdadero? Es la pregunta, ¿verdad? Porque aquí se nos está presentando como que es un pueblo que no conocía a Dios y que es un pueblo inocente, mis hermanos. Yo te voy a recordar cómo actúa Dios. Yo te voy a llevar al Romanos 1, versículos 18 en adelante. Y quiero que preste atención a este lenguaje que trae Pablo al principio. Romanos 1, versículo 18 en adelante dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Esto exactamente fue lo que le pasó a Egipto. Egipto, mis hermanos, cambió la gloria de Dios por falsos dioses con forma de animales. No vemos cuando al que le gusta estudiar un poquito de egiptología, vea todos los dioses egipcios, todos tienen cara de animales, cara de águila, cara de chacal, cara de rana, mis hermanos. Ellos cambiaron la gloria de Dios y conocieron a Dios, y eso lo enseña la Biblia, mis hermanos. La Biblia enseña que el pueblo de Egipto conoció a Dios. Y ellos le dieron la espalda a Dios y se fueron con lo que no era Dios. Lo que estaba ocurriendo en Egipto era un juicio justo de Dios de un pueblo que abandonó al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que estaba ocurriendo. Toda la tierra conoce a Dios y Pablo lo dice. Su eterno poder y deidad son visibles y se entienden por las cosas hechas. Nadie puede negar a un Dios, mis hermanos, porque la creación no se creó a sí misma. Tú le dices a alguien que si esta botella se llenó sola y se hizo sola y se llenó sola, te va a decir loco. Pero por alguna razón muchos creen que el mundo llegó a suceder
por sí mismo. Y toda la complejidad biológica y la bioingeniería que representan los cuerpos, mi hermano, en especial el ser humano, mucha gente cree que por casualidad, pues por causa de la evolución, del Big Bang y todo eso, que por casualidad todo se convirtió en esto. Esto es realmente completamente ilógico e irracional. Nunca jamás una máquina tan perfectamente diseñada como el cuerpo humano pudo llegar a existir por accidente, mi hermano. Hay una mente diseñadora detrás de todo el universo y todo ese equilibrio requiere una mente maestra. Ningún científico serio se atrevería a decir que todo ocurrió por accidente. Por eso Pablo dice, Dios es conocido simplemente por la creación. Nadie tiene excusa delante de Dios, y mucho menos Egipto, y lo vamos a demostrar. Lo primero que tenemos que ver, mi hermano, que en Génesis 10, 13 al 14, vemos como hay un personaje en la Biblia identificado como Misraim. Es un personaje bíblico del libro de Génesis. Es identificado como el segundo hijo de Cam y nieto de Noé. Es el antepasado tradicional de los pueblos egipcios y de otras tribus norteafricanas, siendo Mizraim el nombre hebreo utilizado para referirse a la tierra de Egipto. Es decir, que ese pueblo se edificó conociendo el juicio de Dios cuando se dio el diluvio. Era nieto de Noé. ¿Acaso no conocían ellos, mis hermanos, la historia de Noé, siendo nieto directo de Noé, hijo de Cam? ¿Conocían al Dios verdadero, el que salvó a su familia? ¿Lo conocían? Sí. Sí conocían al Dios verdadero. Dios hizo caer juicio sobre Faraón cuando tomó a Sarai como mujer. Génesis 12, 10 al 19, cuando Abraham bajó a Egipto, mi hermano, y le mintió al Faraón diciéndole que Sarai era su hermana, era su medio hermana, pero no le dijo que era su mujer. Y esto trajo consecuencias a Faraón. Y Faraón conoció, mis hermanos, que el Dios de verdad lo estaba enjuiciando, porque el adulterio siempre ha sido condenado por Dios. Es una gran mentira decir que el adulterio y la ley de Moisés empezó del monte Sinaí. No, desde el principio Dios castigaba el adulterio, desde el principio Dios castigaba el asesinato con Caín y Abel, desde el principio Dios castigaba la idolatría. Vemos como Dios persiguió ¿cómo se llama? No persiguió, sino trajo maldición sobre la campaña de Jacob, o cuando vino Labán diciendo, te robaste mis ídolos, cuando fue una de las hijas, creo que fue Raquel o Lea, la que lo trajo, no recuerdo muy bien, Raquel, la que se trajo los ídolos, y eso trajo problemas. La idolatría siempre, la ley de Dios siempre ha existido, mis hermanos. Es un gran invento que se nos han querido vender con el dispensacionalismo de que la ley de Dios apareció luego. Mentira del diablo. Dios es santo y siempre ha tenido el mismo criterio, mi hermano. Si no, no puede ser Dios. Así de sencillo. Si Dios tiene un criterio hoy, mañana tiene otro, yo no confiaré en ese Dios. ¿Cómo sé yo que tú no vas a cambiar de criterio mañana? ¿Cuál es mi seguridad en ti? ¿Cómo descanso en tu personalidad? Si tú tienes un criterio que cambia hoy. Uno me dice que puedo comer algo y mañana que sí. Hoy que no y que mañana que sí. Yo no puedo confiar en alguien inestable, mi hermano. Y que se haga llamar Dios, no puedo. La Biblia no enseña ese Dios. Lo ha enseñado la tradición del hombre, no la Biblia. Son dos cosas distintas. Y la gente se aferra a las tradiciones porque simple y sencillamente, mis hermanos, le agrada la carne aferrarse a esa tradición. Pero no es la verdad que enseña Dios. Y eso pasó, mis hermanos, con Sarai y Abraham. También en Génesis 15:13, Dios le dice a Abraham que su descendencia sería esclava por 400 años en tierra ajena, pero él juzgaría esa nación y los llevaría a la tierra prometida. Dios bendijo, preservó y prosperó a Egipto por causa de José. En Génesis 41 nosotros vemos, mis hermanos, cómo Dios utilizó a un justo de él para bendecir una nación entera y preservarla, y que ellos pudieran ver la mano poderosa de Dios que guardó a un pueblo por medio de uno de sus hijos. Egipto sabía que Dios lo había preservado, mi hermano, pero ellos se fueron como malos agradecidos. ¿Te acuerdas lo que te acabo de decir al principio de Deuteronomio 8:10? Que es difícil darle gracias a Dios cuando estás saciado. Eso fue lo que pasó. Egipto estaba saciado, fue una gran nación, mis hermanos. Y ellos se olvidaron del Dios vivo. Dios se dio a conocer a Egipto múltiples veces. Fue Egipto, mis hermanos. Recuerda lo que está diciendo Pablo.
La ira de Dios se manifiesta o se revela contra todo lo que con injusticia detienen la verdad. Eso es lo que estaba haciendo Egipto. Ellos detuvieron la verdad del Dios verdadero, del Dios que prospera, del Dios que preserva, del Dios que avisa, del Dios que guarda, mis hermanos, y lo hizo por medio de José, y se fueron a los falsos dioses. No tanto eso, sino que enseñaron al pueblo de Israel a seguir a esos falsos dioses. Eso es lo que está pasando con Egipto. No es nada de esas locuras que yo, de verdad, que Dios lo reprenda, maniqueas, gnósticas, todas esas loqueras que enseñan el calvinismo y toda esa iglesia, teología, falsa teología, que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios está enseñando. Es gnosticismo, es maniqueísmo, neoplatonismo y parte de estoicismo. Todo eso no tiene nada que ver, mis hermanos. Eso es importar filosofía griega. Es como que usted se convierte en un filósofo griego y basado en su estructura de pensamiento, en la forma en la que usted hace epistemología, mi hermano, cómo construye su pensamiento, y con esa mentalidad usted entra a leer la palabra. No. Yo no entro a leer la palabra para corroborar mis principios. Yo dejo que la palabra de Dios sea la que forje mi pensamiento y me enseñe sus principios. Lamentablemente, la teología calvinista, mis hermanos, enseña a un Dios que no es el bíblico. Entonces vemos cómo este pueblo, mis hermanos, de Egipto, había abandonado a Dios. Se había olvidado del Dios que lo había bendecido. Y eso es otra cosa que nosotros tenemos que entender. Mis hermanos, que donde hay un hijo de Dios, Dios siempre utiliza a esa persona para bendecir esa tierra. Y eso lo tenemos que ver en nuestras familias también. Con un solo cristiano, con un solo fiel que haya en su familia, mi hermano, con ese se agarra a Dios y hace grandes cosas dentro de su casa. Con ese fiel, Dios hace grandes cosas dentro de su casa. Y se manifiesta a esas personas. Y Dios utilizó a José para manifestarse al pueblo de Egipto. Pero el pueblo de Egipto le dio la espalda. Y Dios le dice a Abraham, 400 años después, ese pueblo va a estar esclavo. Porque una cosa es que Dios conozca lo que va a ocurrir, y otra cosa es que Dios lo haya planificado así. Son dos cosas muy distintas. Y esto lo que está sucediendo es, con Dios y Faraón, es que Dios, mis hermanos, no es injusto. Pablo lo dice, ¿hay una injusticia en Dios? En la pregunta que estamos leyendo, en ninguna manera. Él contesta de una vez, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y empieza a dar el caso de Faraón. Pero de nuevo, tenemos que replantearnos siempre esto, mis hermanos, que Pablo está hablando con los que conocen ley. Lo dice en Romanos 7. Hablos con los que conocen ley. Pablo está hablando con una audiencia, mi hermano, que conoce la palabra. Él no necesita escribir todo para que la persona entienda a qué se refiere. Él nada más con un pasaje, él sobreentiende de que su audiencia sabe y va a saber conectar, mis hermanos, una cosa con la otra, porque conoce la palabra de Dios. Pero tú y yo de nuevo tenemos que repetirlo una y otra vez, lo repito, para que nosotros podamos entenderlo. Nosotros tenemos que profundizar más en la Escritura. Tenemos más de 2.000 años de diferencia, más de 3.000 años de diferencia, 3.500 años de diferencia con lo que ocurrió los eventos de Faraón y Dios allá en Egipto. Por lo tanto, tenemos que entender. Ahora vayamos, mis hermanos, al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo del 8 al 22. Y mira lo que pasó en la tierra de Egipto. Lo tenemos ahí en pantalla. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este detalle no es menor. No conocer a José, mis hermanos, es no conocer el instrumento mediante el cual Egipto fue bendecido. Cuando tú no conoces el instrumento mediante el cual tú fuiste bendecido, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? No produce en ti agradecimiento, no tienes conexiones con tu benefactor, con el que te bendice, mis hermanos, por ende tiendes a enorgullecerte, a apartarte del Dios vivo con injusticia, mi hermano, y hacer cosas que no agradan a Dios. Y eventualmente que esto fue lo que ocurrió y que fue lo que pasó. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mira cómo empezó a tornarse el corazón de Faraón. Esto no es Dios, ya esto es Faraón.
por sí solo haciéndolo. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Faraón? No está yendo en contra de la voluntad de Dios, mi hermano. ¿Qué fue lo que le prometió Dios a Abraham? Mira las estrellas, mira la arena, yo te multiplicaré. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Faraón? No quiero que se multipliquen. Quiere ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Hay inocencia aquí en Faraón, mis hermanos? No, ¿verdad? Está yendo en contra de la voluntad de Dios, que lo que no sabe Faraón es que la multiplicación del pueblo de Dios lo que produce es también salvación a las demás naciones. Porque ¿qué es lo que le dice Dios a la promesa a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo voy a escoger tu simiente para bendecir a todas las naciones de la tierra. No que nada más te estoy escogiendo a ti para maldecir a todas las naciones de la tierra. No, en ti bendigo. No o ir en contra del plan de Dios, mi hermano, es ir en contra de la bendición que Dios tiene preparada para todas las naciones de la tierra. Dios quiere bendecir a cada una de las personas de todas las naciones de la tierra. E ir en contra del plan de Dios, hermano, es simple y llanamente ir en contra del plan de bendición, de redención que tiene Dios para la humanidad por medio de Cristo. Y esto es lo que está haciendo Faraón. Por eso tenemos que prestar atención y detalle a las palabras que nos dan a nosotros, mi hermano. La clave es lo que está ocurriendo. Y dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, a lo cual obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto. Antes de hablar de esto, el rey de Egipto, mi hermano, ¿qué es lo que estaban haciendo los egipcios? Estaban obligando a los israelitas a trabajar con dureza, ¿verdad? De manera desleal. O sea, el pueblo que Dios utilizó para bendecirte, ahora lo estás maltratando. ¿Por qué razón Dios aborreció a Esaú? Que es lo que dice Malaquía. Jacob amé, Esaú aborrecí. Es un pasaje de Malaquía. Y hay un profeta, Abdías, que nos dice por qué lo hizo. ¿Qué es lo que hizo Esaú? Edom. Cuando hablamos de Esaú, hablamos de la nación de Edom. ¿Qué es lo que hizo? El Señor primero le dijo a Israel cuando estaba saliendo de Egipto, hey, no te vayas a meter en la tierra de Edom, porque son tus hermanos, yo le di esa tierra a ellos, vas a pasar por ahí, vas a comprar todo ellos, no lo vas a obtener. ¿Qué hizo Edom, mi hermano? No vas a pasar por aquí. Empezó a ponerse la dura, mis hermanos, a Israel. Y es más, salió a pelear contra ellos. Es más, salió y los mató en muchos casos, mi hermano. Actuó de manera desleal, malvada contra su pariente Israel. ¿Qué es lo que está haciendo Faraón aquí? Está siendo desleal. Está poniéndole cargas de servidumbre, maltratando a un pueblo mediante el cual ellos fueron bendecidos. Y estos son los detalles y los factores que nosotros que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estudiar esta escritura, este pasaje, porque esto nos va a revelar también el corazón de los israelitas del primer siglo para con los cristianos, para los que se estaban convirtiendo a Cristo. Para la casta política, mis hermanos, que estaba diseñada o representada en toda esa casta sacerdotal. Y ahora sí leemos a partir del siguiente versículo, que es el 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matadlo y si es hija entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron las vidas a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? De nuevo, Faraón, en contra de la producción del pueblo, mandó a matar a niños.
vemos como un faraón empezó injustamente a tratar al pueblo de Israel, se empezó a rebelar con injusticia delante de la verdad de Dios, mi hermano, se empezó a oponer a Dios. Dios lo que está entrando es en un endurecimiento judicial y esto es completamente normal en la Biblia, mis hermanos. Cuando tú endureces tu corazón delante de Dios y no atiendes las advertencias de Dios, mis hermanos, llega un momento en que Dios te entrega a tu mente reprobada. Eso también lo dice Romanos 1, mis hermanos. Romanos 1 dice exactamente lo mismo. Romanos 1:24, después que leímos que cambiaron la gloria de Dios en entre animales corruptibles, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cuando tú te rebelas contra Dios, cuando te vas en contra de la voluntad de Dios, mis hermanos, simple y llanamente llega un momento que Dios, después de tanta advertencia, te entrega a tu mente corrupta. Eso es lo que va a pasar con Faraón. Lo está entregando a su mente reprobada. Viene un endurecimiento judicial para mostrar Dios su justicia sobre una persona que injustamente detienen la verdad y atacan al pueblo de Dios en ese momento, mis hermanos. Y Dios utilizó esa condición dura del corazón de Faraón para llevar a cabo la primera Pascua, para mostrar su gloria sobre los falsos dioses de Egipto y para liberar a su pueblo, mis hermanos. Éxodo del 11 al 10 nos dice, cuando Moisés y Faraón bajaron, Moisés y Aarón, dice Éxodo 11:10, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Mi hermano, las 10 plagas de Egipto lo único que representa es cómo Dios humilló a los falsos dioses de Egipto. Y aquí vemos una gráfica, mis hermanos, que usted le puede tomar fotos y estudiarla después, de cada plaga, cómo cada plaga, mis hermanos, humillaba a cada falso dios de Egipto, porque Dios se estaba manifestando a su pueblo Israel, que estaba siendo oprimido por un pueblo mucho más fuerte, que probablemente había dicho, oye, los dioses de Egipto son más fuertes que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Pero Dios fiel, mis hermanos, a su promesa, a la profecía que le había entregado a Abraham, se estaba manifestando y se estaba manifestando como el Dios fuerte y verdadero y estaba humillando, mis hermanos, a los falsos dioses de Faraón. Estaba mostrándose no tan solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones del mundo, quién es el verdadero Dios, porque no tenemos que dejar de un lado que Egipto era la nación más poderosa de la época y que Dios humillara, mis hermanos, el Dios de los esclavos, humillara a los falsos dioses de la todopoderosa Egipto, mi hermano, no era una cosa que se iba a quedar allí, sino iba a trascender a todas las demás naciones, que de hecho pasó cuando dice el libro de Números, creo que de Números, sí, que van ellos por el desierto y las naciones decían, sabemos lo que Dios hizo a Egipto. Sabemos, la fama de Dios se iba a regar. Eso es lo que estaba pasando. Dios se estaba manifestando como Dios. Y la última gran plaga, mis hermanos, a la cual preparó Dios para mostrar, era la plaga de los primogénitos. Pareciera ser una plaga, mis hermanos, que es bastante cruel, ¿verdad? Pero no hay crueldad. ¿Por qué? Porque Dios la avisó de antemano. Es más, Dios la salida. ¿Cómo evitarla? Sigue las instrucciones. Sigue las instrucciones. La gracia precede a la instrucción. Voy a pasar, voy a matar a los primogénitos, pero si ustedes matan un cordero del tal año y pintan la puerta sobre esa noche, sobre esa casa, yo no pasaré. Había algo que hacer, ¿verdad? Si tú creías en la fidelidad de Dios, lo debía hacer. ¿Quiénes fueron los que sufrieron el daño? Los que no tuvieron fe. Los que no tuvieron fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 9? ¿Por qué Israel no alcanzó las promesas? Porque no tuvieron fe. ¿Por qué los egipcios sufrieron las consecuencias?
porque no creían en Dios. Dios lo estaba humillando porque dentro de las cosas que se creía Faraón es que era considerado un Dios viviente, y cuando morían lo embalsamaban y lo enterraban en el panteón de los faraones, mis hermanos, y eran considerados dioses y hacían un ritual y pasaban para el más allá y todas esas cosas que ocurrían, mis hermanos, que ellos creían, y Dios le estaba demostrando que no era así, y era el primogénito porque ellos decían que el primogénito heredaba el reino de Egipto y que iba también a ser un Dios, y Dios le estaba demostrando, no, yo soy el que tengo potestad sobre la vida y la muerte, y yo te lo voy a demostrar que tú no eres ningún Dios, nada, tú no vas a poder parar lo que yo estoy trayendo. La única manera que tú lo hagas es si tú te humillas y crees en mí y haces lo que yo te estoy diciendo. ¿Faraón lo hizo? No lo hizo. Por eso recibió el castigo, mis hermanos. Eso es lo que estaba pasando. Es un endurecimiento judicial. Dios destruye a los soberbios que endurecen su corazón contra él. La Biblia lo dice claramente, Proverbios 29:1 dice, el hombre, escuche bien, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Lo está diciendo claro, si yo te reprendo y tú te endureces, serás quebrantado. Romanos 1:18-25 lo leímos hace rato, mis hermanos. Dios lo entrega a las personas sus pasiones y su concupiscencia. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12 también habla. Dice que Dios va a entregar, mis hermanos, a las manos del hijo, del inicuo, del anticristo para algunos, a todos aquellos que no recibieron el amor por la verdad. A los que no reciben el amor por la verdad de Dios, a los que no tienen fe, mi hermano, Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas. Los entregan, dice, y envía poder engañoso por cuanto no recibieron el amor por la verdad. No es porque Dios le dio la gana, mi hermano, de escoger a uno y a otros no. Es juicio justo de Dios. No recibes la verdad de Dios, a pesar de que Dios te reprenda, nos dice múltiples veces que nos arrepintamos, decimos que no, pues lo que nos toca es juicio, mi hermano. La gracia estuvo allí, fuimos nosotros que la rechazamos, el que la rechace. Eso es lo que está pasando aquí. Faraón una y otras veces, mi hermano, es Faraón mismo endureció su corazón ante Dios. Y Dios lo utilizó en su endurecimiento y lo agarró en su endurecimiento y no lo dejó arrepentirse para mostrar, mis hermanos, su gloria. Después que ya había endurecido su corazón al principio, porque ya se habían entregado a idolatría. Después de mucho tiempo que Dios se había manifestado a ellos, no que ellos no conocían al Dios vivo. Esa nación conocía muy bien a Dios. De Misraim, el nieto de Noé, todas las veces que Dios se manifestó al faraón por medio de Abraham, mis hermanos, y la gran manifestación fue a través de José. Si Egipto era algo, mi hermano, fue gracias a que Dios utilizó a José para sostener esa nación. Y ellos se olvidaron del Dios de José, el Dios que los bendijo. Romanos 2, 1 al 5 dice, o nos habla de que es un endurecimiento judicial por causa de un corazón no arrepentido, no porque Dios los haya creado y predestinado a perdición, como enseña falsamente el calvinismo. Los juicios de Dios son justos y es según sus obras en las personas. Eso está en Romanos 2, del 1 al 5. Y lo podemos leer, mi hermano. Pablo trae la misma línea de pensamiento en la carta y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Las personas que atesoran juicio sobre ellos, mi hermano, son los que tienen corazones no arrepentidos. Y dice Pablo, Dios tiene una benignidad y paciencia y longanimidad y espera y aguanta y es paciente y envía a un siervo y a otro siervo y a otro siervo y envía su mensaje porque el propósito de Dios es que las personas se arrepientan. Dios quiere que todos se arrepientan, pero un corazón no arrepentido será enjuiciado y eso es lo que pasó con
con Faraón. Ahora la pregunta es cómo esto se conecta con el Israel de primer siglo. ¿Por qué Pablo compara a Faraón con el Israel de primer siglo? Recordamos que Dios utilizó y endureció el corazón de Faraón para llevar a cabo la primera Pascua. La primera Pascua, mis hermanos, aquel momento en el cual la única manera de tú poder librarte de la última pestilencia o de la plaga que iba a pasar por la tierra de Egipto era a través de practicar la Pascua. ¿Qué representaba qué? Mi hermano, el sacrificio de la cruz del Calvario, mi hermano. Es exactamente lo mismo. En este caso, Faraón es el pueblo incrédulo de Israel. No vino Jesús, mi hermano, de la misma manera que Moisés le hablaba a Faraón y Faraón se molestaba. Y Moisés y Aarón mostraban prodigios y señales, ellos más se molestaban. No le pasaba eso lo mismo a los judíos, cuando Jesús hacía milagros y señales, ellos se molestaban y de hecho confabularon. Después que resucitó a Lázaro, dijeron, aquí se acabó, hay que matarlo. De esto tenemos que deshacernos de él. Porque este hombre va a poner el pueblo entre nosotros. La misma mentalidad que Faraón. Estos se están reproduciendo. Esto tenemos que ser sabios y tratar de mantenerlos a raya. Es exactamente la misma mentalidad que tenía la casta religiosa del primer siglo, los saduceos y los fariseos. Y Jesús utilizaba palabra de Moisés y esto enardecía a los judíos, a los fariseos y a los saduceos. Decía, si ustedes leyeran a Moisés, creyeran en mí, porque él habló de mí. Pero ustedes no está el amor de Dios, porque la palabra de Dios no mora en el corazón de vosotros. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y vuestro padre es homicida del principio. Y por eso me queréis matar. Eso es todo, mi hermano, lo que está pasando con el Israel del primer siglo. Todo lo que pasó en el Israel de Egipto, mi hermano, era sombra y figura de la verdadera Pascua que iba a ocurrir con Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Agarró y endureció a la casta política, mis hermanos, y la casta religiosa de Israel del primer siglo, lo endureció para llevar a cabo la verdadera Pascua. En eso se parece Faraón a Israel del primer siglo. Los endureció con endurecimiento judicial y no era algo, mi hermano, que no estaba predicho. Dios le habló a Israel por medio de Moisés y los profetas, pero el pueblo tenía el entendimiento entenebrecido y se endurecieron contra Dios y su ungido. Tenían corazones duros, pero Dios lo utilizó para llevar a cabo la verdadera Pascua, mis hermanos. Eso sale en Salmo 2. Si usted llega y lee Salmo 2, el Salmo 2, usted verá lo siguiente. Mira lo que dice. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra? Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzará. Dios está hablando allí, mis hermanos, de algo que ocurrió en el primer siglo y que en el libro de Hechos, mis hermanos, se narra y de hecho se cita allí. Si usted lee Hechos 2, 14 al 42, va a haber una cita, y Hechos 24 del 23 al 31 va a ver cómo citan este pasaje de Salmos 2, mis hermanos, haciendo alusión de Cristo y lo que consultaron en contra de Jehová y su ungido en hebreo es Mashiach y se traduce en griego al Christus y se nos traduce al español como Cristo, entre Dios y su ungido. Ellos confabularon contra Dios y lo mataron, dijeron, echémosle, matémosle. Y Jesucristo se los dice cuando le está dando la parábola de los viñadores malvados. Cuando dice, hubo un hombre que plantó una viña y la acercó y se la dio a un grupo de personas y al tiempo mandó a unos siervos para que hallaran y le pidieran cuenta y maltrataron al siervo y lo retornaron al Señor. Luego a otros los mataron y cuando vino el hijo, el Señor dirá, bueno, enviaré a mi hijo, tal vez de él tengan respeto. Cuando lo vieron dijeron, este es el hijo, ven y matémosle, no sea que venga y nos quite la heredad y nos quedemos con todo él. Por eso Jesucristo le hablaba en parábola. Ellos tenían un corazón endurecido contra ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Recuerda lo que estamos hablando de Romanos 8, como si las promesas de Dios no fallan. ¿Cómo es que todo Israel no creyó? Y Pablo está diciendo, no creen porque no todos son israelitas, porque no todos son de la fe, no tuvieron fe. Ellos se envanecieron en su entendimiento, mi hermano. Pablo nos enseña en Romanos 10 que ellos establecieron su propia justicia.
el Señor Jesucristo en Mateo 15 y en Marcos 7 nos enseñan que ellos establecieron su propia religión, mi hermano, a través de tradiciones de hombres, diciendo, ustedes invalidaron el mandamiento de Dios y establecieron sus propias tradiciones. Ellos se habían apartado del Dios vivo, no estaban sirviéndole al Dios vivo. Habían sido bendecidos como Israel, como Egipto fue bendecido, mi hermano, por hombres de Dios. Así Israel había sido bendecido por hombres de Dios y ellos se habían olvidado del Dios que lo había sacado de Egipto, de servidumbre de Egipto. Eso lo vemos en Jeremías, lo vemos en todos los profetas, mi hermano. Y así como pasó el pueblo 400 años esclavo en Egipto, mis hermanos, desde Malaquías hasta la aparición de Jesucristo, pasaron 400 años. Hay paralelismo. Y así como apareció el profeta, mis hermanos, Juan el Bautista, apareció Jesucristo, enviado por el Señor, el verdadero Moisés, mis hermanos, el verdadero libertador del pueblo, y ellos no lo pudieron reconocer. Jesús humilló a la falsa religión que practicaban los judíos del primer siglo una y otra vez hasta que tenían el corazón tan endurecido que decidieron que había que matar al Hijo de Dios. Mis hermanos, eso lo va a leer usted en Juan 11, 45 al 57. Y si leemos una parte de esa porción de ese pasaje, veamos lo que dice. Esto fue después que resucitó a Lázaro, dice. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, tal como Moisés y Aarón, muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. No estamos viendo el paralelismo. ¿Qué fue lo que dijo Faraón? Estos se están reproduciendo y estos van a hacerse más fuertes que nosotros, después se unirán a nuestros enemigos y nos van a destruir a nosotros, ¿verdad? Exactamente en la misma mentalidad de los egipcios, mis hermanos. Es la misma mentalidad que tienen aquí los sacerdotes. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí dijeron, ya lo vamos a matar. Dios le endureció su corazón, mi hermano, para llevar a cabo la obra de redención, la segunda gran Pascua. Los endurecidos por causa de su rebelión. Dice, de manera que Dios, de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Dios decide cómo utilizar a las personas. Dios es soberano. Y en el momento ya que tú te rebelaste, Dios dice, bueno, ya tú estás condenado por tu rebelación. Ya te he dicho múltiples veces que te arrepientes y no te arrepientes. Bueno, yo te voy a utilizar porque tengo un propósito para hacer. Y tiene el derecho de hacerlo. Porque es Dios. ¿Ah? Claro. Para que lo demás llegue y él manifestarse de que él es un Dios de justicia. Tú quieres vivir en tu justicia, está bien, yo voy a manifestar mi juicio para que todo el mundo vea en ti el ejemplo y teman y se arrepientan. Ya que tú no te quisiste arrepentir, yo sí te voy a utilizar con mi juicio para que todos vean que yo sí soy real, que sí castigo la injusticia y todo lo demás sí van a temer. Dios tiene el derecho de hacer eso, mi hermano. Dios es soberano. Él nos creó a nosotros. Él nos creó a nosotros y Él tiene el derecho de decir, mis hermanos, si nosotros vivimos o morimos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Fuimos creados para llevar la imagen de Dios, no para pecar. Y si sentimos vivir en el pecado, Dios tiene el derecho de quitarnos la vida cuando le dé la gana porque no estamos cumpliendo con nuestro propósito, mi hermano. Así de sencillo. Él es Dios, Él es soberano. Por eso yo una y otra vez le digo a mis hijos, si no te alineas con Dios, no importa lo que hagas en este mundo. Si vives en rebelión con Dios, no importa lo que hagas en este mundo. No te va a alcanzar la vida, mi hermano. Y vemos como en Hechos 28, Pablo intenta hablarle a los judíos sobre Jesucristo. Y vemos como ellos tenían ya el corazón endurecido. Y habiéndole señalado un día, Hechos 28, el 23 al 29 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Y vean qué libros utilizaba Pablo para hablarle de Jesús. No usaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, eso no existía. Utilizaba lo que muchos cristianos desprecian y no leen, mis hermanos. La ley de Moisés y los profetas.
tanto por la ley de Moisés y los profetas, él les enseñaba acerca de Jesús. Porque Jesús está en toda la Biblia, mi hermano. Y persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés y los profetas, y algunos asentían a los que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, a retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Lo que vemos es que Dios, mis hermanos, está entrando en juicio con una nación rebelde y diciéndole: ahora los gentiles iban a escuchar la palabra. Ustedes no la quisieron. Ahora ellos van a escuchar la palabra. Porque Dios quería salvar a todas las naciones. Y es lo que está diciéndonos Pablo también en Romanos 9. Al final nos dice que pues lo que Israel buscaba no lo alcanzó, no alcanzó la justicia, pero los gentiles que no buscaban justicia sí la alcanzaron. Sí. ¿Por qué? Porque Israel iba detrás de la justicia, no como por fe, sino por obra. Mientras que los gentiles, mis hermanos, la abrazaron por medio de la fe, por medio de la fidelidad a Dios. Y esto es lo que no estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Dios cumple sus promesas, mi hermano. Dios viene planteando por medio del apóstol Pablo con respecto a Israel en la carne. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo que está diciendo Pablo es que la palabra de Dios no falló. La recibieron los que tenían fe. La palabra siempre está puesta para el que tenga la fe y para el que camine de acuerdo a la instrucción. No es simple y llanamente te lo doy y tú puedes ser lo que tú quieras en tu vida, que tú igualito vas a recibir todas mis bendiciones. Hay condiciones y está la fe, es una. Romanos 3:3 dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Dios sigue siendo fiel a pesar de la incredulidad. Dios cumple sus promesas a pesar de un pueblo rebelde e infiel, ya sea por medio de la obediencia y por medio de la desobediencia. Dios siempre se glorifica. Dios no depende de la fidelidad de Israel para llevar a cabo su plan de redención. A Dios lo mueve su fidelidad, mis hermanos. No la fidelidad de Israel. Lo que pasa es que Dios encerró todo en un plan de forma tal que ya sea por la obediencia o por la desobediencia se cumplía el plan de Dios. Pero de que se cumplía en nosotros. Ahora, después que ya conocimos qué significó eso de que endureció a Faraón y cómo fue que ocurrieron las cosas y cómo es el justo juicio de Dios sobre Faraón y cómo eso se parece a lo que ocurrió en el primer siglo, mis hermanos, con respecto a la verdadera Pascua y Jesucristo, y en lo que viene explicando Pablo, cómo yo puedo confiar en un Dios que dice que me va a guardar y que nada, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni ninguna cosa creada por hacer para medio. ¿Cómo yo puedo confiar en un Dios que dice eso, pero al mismo tiempo estoy viendo un pueblo apóstata? ¿Cómo es eso? Pablo está construyendo un caso de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, el que tiene que permanecer en fidelidad eres tú. Por eso que en Romanos 11 Pablo dice, mi hermano, que aprendamos del ejemplo de Israel. Vean la bondad y la severidad de Dios al mismo tiempo. Y dice que Dios poderoso es para reinjertar, mis hermanos, a las ramas naturales si ellos no permaneciesen en su incredulidad. Dice, tú que eras el olivo silvestre, fuiste injertado contra la naturaleza en el buen olivo. No te jactes contra las ramas naturales, más bien aprende y teme y ve la severidad y la bondad de Dios. Pero poderoso es Dios para reinjertarlo a ellos si ellos no permanecen en su incredulidad. Lo que está describiendo Pablo aquí, está describiendo es el caso. Dios es fiel, pero las promesas de Dios se alcanzan por la fidelidad de nosotros, los de la fe. Apocalipsis 12:17, mis hermanos. ¿Quiénes son los santos de Dios? Los que tienen la fe, el testimonio de Jesucristo y guardan sus mandamientos. Apocalipsis 14:12, ¿cuáles son los santos? Los que guardan la fe y el testimonio de Jesucristo, mis hermanos. Y los que tienen, mis hermanos, ¿cómo se llama?
guardan los mandamientos del Señor y la fe en Jesucristo. Ahora la aplicación para el día de nosotros hoy la encontramos en Hebreos 3, 12, 19. Y dice claramente la misma advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a hermanos de la fe. A hermanos de la fe, no le está hablando a inconversos. Le está hablando a hermanos de la fe. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, y aquí está la condición, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos participantes con Cristo con tal de que te retenga la confianza. La palabra confianza ahí también, fe. La misma que te tuviste al principio hasta el final. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué es lo que endureció a Faraón? ¿No fue la voz de Dios por medio de Moisés? ¿Qué endureció a los escribas, a los fariseos, a los saduceos? ¿No era escuchar la voz de Dios por medio de Jesucristo, mi hermano? ¿Qué es lo que endurece un corazón rebelde? Es escuchar la voz de Dios. No endurezca la voz de Dios, no endurezcas tu corazón cuando escuches la voz de Dios. ¿Por qué? Lo que pasa es que te voy a decir algo, mi hermano, a nosotros no nos gusta ser reprendidos. A nosotros no nos gusta que la palabra nos confronte y que nos diga que tenemos cosas que cambiar. A nosotros no nos gusta que Dios nos cambie los planes de vida. A nosotros no nos gusta, mi hermano, que Dios sea el que determine nuestros asuntos. Muchas veces endurecemos nuestros corazones y hacemos caso omiso, mi hermano. Resulta que el que tiene un plan de vida para nosotros es Dios. Cuando nosotros nos rebelamos contra ese plan de vida, mi hermano, nosotros estamos yendo en contra de aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, que es en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios no está por el negocio, mi hermano, de hacernos millonarios, de hacernos más felices, de hacernos famosos, de hacernos de las personas, sabes, con la mayor prosperidad del mundo. Dios está en el negocio de hacer discípulos en todas las naciones y salvar a la mayor cantidad de personas, mi hermano, porque viene juicio sobre toda la tierra. Y es necesario de que todas las personas pongan la sangre del Cordero verdadero que es Cristo sobre los dinteles de su corazón, porque cuando pase la última gran plaga, que es la destrucción del Señor, el gran juicio, mi hermano, esas personas no sufran la muerte segunda. Y tú y yo tenemos, mis hermanos, ese mensaje en nuestras manos. Por eso tenemos que llevar ese mensaje de evangelio, pero también tenemos que vivirlo. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, quienes fueron los que habiendo oído lo provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mi hermano, aquí es lo que nos está diciendo el apóstol, aquí el autor de Hebreos, que los que se rebelaron contra Dios no eran personas que desconocían a Dios. El pueblo de Egipto se rebeló contra Dios después de haber visto cómo Dios humilló a todos los falsos dioses de Egipto. Después de cómo Dios los salvó por medio de la Pascua, mi hermano. Después que Dios abrió el mar rojo y los sacó por el desierto. Después que Dios los alimentó en el desierto, mi hermano. ¿Hay posibilidades de ser incrédulos después de todo eso? Sí. ¿Por qué? Porque se dejan engañar, mi hermano. La mentira siempre está alrededor de nosotros. Por eso en Efesios 6 se nos manda a nosotros a vestirnos con toda la armadura de Dios, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, mi hermano, palabra de Dios. La coraza de justicia, la palabra de Dios. El escudo de la fe, la palabra de Dios. La espada del Espíritu, mi hermano, que es la palabra de Dios, lo dice la palabra. Los calzados al apresto del Evangelio, mi hermano. El cinturón de la verdad. Porque tenemos una lucha contra la mentira. Porque el mundo está bajo el maligno, lleno de mentiras, mi hermano. Por eso a veces muchos de nosotros, los que predicamos, que tenemos que estar meditando siempre la palabra de Dios, somos considerados exagerados y personas extremistas. Pero es lo que enseña la palabra. Si medita en la ley de Dios de día y de noche, vendrá a ser como árbol plantado junto a agua de río y todo
todo lo que hagas prosperará. Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Se nos manda a meditar constantemente en la palabra de Dios, mi hermano, porque la palabra de Dios es la verdad. Salmo 119, 142, tu justicia, justicia eterna y tu ley la verdad. Juan 17, 3 dice, mis hermanos, no, Juan 17, 17 es, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Se nos manda a nosotros a tener amor por la verdad. Pablo nos lo dice en Romanos 1 y nos lo dice en 2 de Tesalonicenses 2. El juicio viene para aquellos que no recibieron el amor de la verdad, mis hermanos. Y el que no recibe el amor de la verdad lo cambia por la mentira y empieza a cambiar la gloria de Dios. Porque es lo que dice Pablo, después que conocieron a Dios, no tuvieron en cuenta a Dios. No está hablando con personas que nunca han conocido a Dios. Está hablando con personas que conocieron a Dios y se rebelaron. Faraón, Egipto y todo el pueblo de Israel conocieron a Dios y se rebelaron contra él. Esto es una realidad. ¿Cuántas personas han apostatado de la fe? Porque creen las mentiras, mi hermano. Porque se llenan la cabeza de porquería en las redes sociales o escuchan a quien no tienen que escuchar, ponen sus oídos a malas conversaciones, como dice la Biblia. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pasan tiempo con quien no tienen que pasar tiempo, mi hermano. Prestan sus oídos a quien no tienen que prestar sus oídos. Y no pasan tiempo con el único que tiene palabra de vida. Como decía Pablo, ¿a dónde iré? Pedro, perdón. ¿A dónde iré? ¿A quién iré? Si tú tienes palabra de vida, Señor. Mi hermano, la Biblia lo dice claramente. Ancho y espacioso es el camino que lleva a perdición y muchos son los que van por él. Y angosto y estrecho el camino que va para la salvación y pocos son los que lo hallan. Es estar en Cristo y seguir las instrucciones de Dios. Lamentablemente, mi hermano, esto es una realidad en muchos proclamados cristianos porque alguien se le enseñó que viniendo a la iglesia ya tú eres salvo. Bueno, tú puedes venir todos los domingos, todos los días a la iglesia. Puedes participar en todas las actividades de la iglesia y no entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no se trata, mi hermano, de hacer cosas para Dios. Se trata de vivir bajo los propósitos de Dios, bajo las instrucciones de Dios y siendo guiado por Dios. Por eso Jesucristo dice, ¿me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la verdad, mi hermano. Lamentablemente nosotros tenemos que siempre ver, porque pudiéramos creer nosotros que no estamos endureciendo nuestros corazones, cuando en realidad pudiéramos estar endureciendo nuestros corazones. Cuando escuchamos la voz de Dios y resulta que la voz de Dios en ese momento va en contra de algo que yo quiero. Y resulta que ahorita no tengo tiempo. ¿Cuántas veces, mira esto, mi hermano? Aquí pudiéramos estar muy llenos de personas, pero ¿cuántas veces, cuántas personas nos hemos conocido que le hemos hablado de lo que significa el evangelio y no les es atractivo? ¿Por qué? Porque el evangelio de verdad, mi hermano, va en contra de tu vida. Te manda a morir a ti mismo. Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay una entrega total que Dios demanda. Cuando tú le hablas eso a la persona, no, es que yo estoy trabajando, que estoy haciendo tal cosa. Si no hay una entrega total del corazón, tú no puedes obligar a nadie, pero tienes que decirle la verdad. Y ese es el gran problema, mi hermano. Muchos se dicen ser servidores de Jesucristo, pero ¿quién de verdad entrega su vida completamente a Dios? Este es el punto con Israel. Los que no alcanzaron la promesa del Cristo, por no creían a Dios, es por lo que se habían inventado su propia religión. Los que no aceptan al Dios de hoy, que nos reclama vida completa dedicada a Él, mi hermano, es porque conocen a otro Jesucristo, no al bíblico. Y ya, le predicaron a Jesucristo de la prosperidad, le predicaron al Jesucristo coaching, motivador, el que siempre te hace llorar con música de piano y eso, que te motiva y todo eso. Te predicaron a otro Jesús, pero no el de la Biblia, no el que te llama a que vivas eternamente para Él, que vivas 100% dedicado a Él. Esa es la palabra. Y eso no implica, mis hermanos,
que tú no vas a hacer otras cosas. Significa que en lo que estés haciendo, Dios te va a utilizar allí en eso. Tú puedes ir para la universidad, tú puedes ser médico, tú puedes ser astronauta, tú puedes ser lo que tú quieras, pero para la gloria de Dios. No es lo mismo, mi hermano, querer utilizar a Dios para que te ayude a alcanzar una carrera que vivir para Dios en esa carrera, por decir un ejemplo. Yo soy un cristiano que practica la medicina para que Dios sea glorificado y sea manifiesto a la persona. Porque al final de cuentas, Dios utilizó a Faraón para hacer notorio su nombre y su poder, ¿verdad? Por medio del juicio. Pero también utiliza a los que son obedientes para dar a conocer su nombre y su poder por medio de la obediencia. Dios como sea te utiliza, mi hermano, para dar a conocer su nombre. Sea por la obediencia o por la desobediencia. Él utiliza a quien Él quiera. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a ti sea la gloria, honra, alabanza y poder por los siglos de los siglos. Padre, yo te pido, Dios Todopoderoso, que esta palabra cale en nuestros corazones, Señor, y quede allí escrita, Padre, y nos enseñe, Dios, quién eres tú y tu fidelidad, Padre, que tú cumples, Señor. Y cuando entras en juicio con alguien, Padre, es porque esa persona, Dios Todopoderoso, es digno receptor de tu ira, Padre, porque se ha rebelado contra ti y ha endurecido su corazón contra ti, Padre. Y tú los endureces, Señor, para mostrar tu gloria, para glorificarte por cuanto, Señor, ellos han despreciado tu bondad y tu benignidad, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que ninguno de nosotros sea ninguno de aquellos, Señor, que escuchando tu voz han endurecido su corazón, Señor, y se han apartado con incredulidad de ti, sino que nosotros caminemos de acuerdo a tu verdad, Padre, que no ignoremos tu benignidad, tu bondad, tu gran amor con que nos has amado, Señor, sino que cada día más seamos transformados conforme a la imagen de Jesucristo, Señor. Y todas las personas que escuchen este mensaje, Padre, sean tocados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sean convencidos de pecado, justicia y de juicio, Padre, para que ellos puedan, Señor, Padre, ser libertados por el poder de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús yo oro, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.